La noche en que Clara Sánchez entregó su tarjeta de crédito a un extraño, jamás imaginó que eso le cambiaría la vida. Todo comenzó como una broma en un evento benéfico en la Ciudad de México, donde donadores adinerados se reunían para competir en subastas por las causas que apoyaban. Olvídelo por la mañana. Cuando Daniel Ortiz se acercó a la mesa de registro, fue discretamente impedido de entrar por no tener el pase requerido. Donación mínima, observó Clara con la diversión de alguien a quien nunca se le ha negado nada. Por impulso, deslizó. Ella le tendió la tarjeta platino sobre la mesa. 24 horas, dijo en voz alta, lo suficiente para que sus amigos la escucharan. Gasta lo que quieras, dijo Daniel tomando la tarjeta, sin decir ni pío, sin dar las gracias, ni siquiera mirarla a los ojos. Simplemente asintió una vez y se dirigió a la calle fría. Clara Sánchez creció en un mundo donde el dinero era tan invisible como el aire. Su papá construyó un imperio de bienes raíces comerciales por todo el Bajío mexicano, y para cuando ella cumplió 30 años, su fideicomiso generaba más intereses en un mes que la mayoría de las familias ganaba en un año. Nunca pensaba en precios, nunca revisaba saldos, nunca había experimentado esa ansiedad particular que te consume al ver los números reducirse a cero. Para Clara, el dinero estaba simplemente ahí, como la gravedad o la luz del sol. Una fuerza que no requería atención porque nunca amenazó con desaparecer. Su departamento con vista al Ángel de la Independencia costaba más al mes que un salario anual de un maestro, pero rara vez pensaba en ello. El evento de gala de esa noche era para la alfabetización infantil, aunque ella no podía recordar la organización específica. Ella asistió porque su círculo social asistió, porque las fotografías saldrían en la revista ¿Quién?, porque negarse requeriría una explicación que no quería dar. La donación mínima de 1,500 pesos era calderilla, casi insignificante. Así que, cuando vio al hombre en la mesa de registro, escuchó el intercambio de palabras susurradas mientras le informaban del requisito y lo observó quedarse paralizado de vergüenza frente al portero. Algo dentro de ella se tambaleó. No simpatía, pero tampoco crueldad. Algo más complejo. Un deseo de demostrar un punto que no podía articular del todo. Una necesidad de demostrar la enorme distancia entre su mundo y el de él. «Déjame encargarme de esto», dijo, acercándose con una copa de champaña en la mano. Sus amigas observaban atentas, ya sonriendo por lo que fuera que iba a ocurrir. Recordó la forma en que Daniel la miró en ese momento, la breve evaluación, en sus ojos, antes de que su expresión se volviera cuidadosamente inexpresiva. Era alto, quizás de 35 años, con las manos curtidas de alguien que trabajaba al aire libre. Su traje era claramente prestado, ligeramente demasiado ancho en los hombros. «Tómalo a la ligera», insistió ella cuando él dudó. «Piénsalo como un experimento social. 24 horas para vivir como la otra mitad de la población». Sus amigos se rieron. Alguien hizo un comentario sobre Pretty Woman a la inversa. Clara sintió la calidez reconfortante de ser el centro de atención, practicando la generosidad sin que le costara nada emocionalmente, aunque el valor monetario era teóricamente ilimitado. Daniel tomó la tarjeta. 3 horas después, Clara contaba la historia. En una fiesta posterior en su sala de estar. Sus amigas más cercanas se reunieron en muebles de diseñador, bebiendo vino que costaba más por botella de lo que él probablemente gastaba en la despensa en un mes. «¿Simplemente la tomó?», preguntó en tono incrédulo Mónica sin decir nada. «Ni una palabra», confirmó Clara. «Sinceramente creo que no supo qué hacer. Debiste ver su cara. Seguro ahora está en un casino», sugirió Roberto, el esposo de Mónica. «O comprando un coche ridículo que no puede mantener». «Estoy monitoreando la cuenta», admitió Clara tomando su teléfono. «Todavía nada. Quizás es demasiado orgulloso para usarla». «O demasiado inteligente», sugirió Mónica. «Él sabe que lo estás observando. Esperará hasta que te duermas». Se rieron juntas, cálidas y cómodas en sus suposiciones de cómo se comportarían los pobres al tener acceso a la riqueza. Clara imaginó un frenesí de compras en fábricas de Francia. Quizás una suite de hotel, seguro licores. Había visto suficiente. Gala Benéfica había desarrollado una teoría de la pobreza que decía que surgía de malas decisiones, no de malas circunstancias. Ella creía que la gente como Daniel permanecía pobre porque no sabía cómo manejar el dinero correctamente. Si tuvieran recursos, los derrocharían buscando gratificación inmediata. Era casi un acto de bondad, se dijo a sí misma, para demostrar ese punto. A 37 kilómetros de distancia, Daniel Ortiz subió las escaleras hasta su departamento del 3er piso en la Doctores. El edificio era viejo. El pasillo olía a humedad, grasa de cocina
y el fluorescente de su rellano llevaba 6 semanas parpadeando sin que nadie lo arreglara. Se movía silenciosamente, con cuidado de no despertar a la señora García, la vecina, cuyo turno de noche comenzaba a las 4 de la mañana. Su departamento era pequeño, una sala que también era su dormitorio, una mini cocina, un baño con agua caliente inestable, y la única habitación real que le pertenecía a su hija. Caminó por la alfombra gastada y abrió la puerta despacio, observando a Lily dormir bajo la suave luz de su lamparita de noche. Tenía 8 años y era su mundo entero. Sobre la mesa de la cocina estaba la familiar pila de sobres que ya no podía abrir. Recibo de luz, recibo de gas, recibo de agua, un aviso de cobro del Departamento de Cardiología Pediátrica del Hospital Infantil de México, otro de una tarjeta de crédito que había reventado para pagar la primera cirugía de Lily hacía 2 años, el alquiler con 3 meses de atraso y un aviso de desalojo perdido en algún lugar de la pila de papeles. Daniel se sentó y puso la tarjeta de crédito de Clara frente a él. En la penumbra de su cocina, rodeado por la prueba de todo lo que debía, miró fijamente el pequeño rectángulo de plástico platino. Ella pensó que él gastaría el dinero en sí mismo. Sabía que era lo que ella esperaba, lo que confirmaría todas sus suposiciones. Ella lo había visto en la mirada que le dio. Quería una historia para contar en las fiestas. Una prueba de que la gente como él no era de fiar. Con recursos. Ella quería tener razón. Daniel tomó el primer sobre de la pila. Hospital Infantil de México. 47,000 pesos por el cateterismo cardíaco que descubrió la comunicación interventricular de Lily. El monitoreo posterior, los medicamentos que la mantuvieron estable. 47,000 pesos que aumentaban con los intereses cada mes que amenazaban con destruir el poco crédito que le quedaba, que a veces lo despertaban a las 3 de la mañana con el terror particular de un padre que no podía permitirse mantener a su hijo con vida. Pensó en lo que vería Clara si revisara la cuenta por la mañana. La notificación apareció en el teléfono de Clara a las 7:15 de la mañana, mientras ella aún estaba en la cama con un dolor de cabeza causado por la champaña. Casi la ignoró sin siquiera mirar, asumiendo que era otro correo de marketing de su banco, pero algo la hizo hacer clic en la alerta. Una cierta curiosidad sobre qué compraría el hombre de la gala con sus 24 horas de riqueza ilimitada. Hospital Infantil de México, 47,322 pesos. Música. Clara se incorporó de repente muy despierta. Volvió a leer la transacción, segura de que había un malentendido. La gente no gastaba dinero inesperado en cuentas de hospital. La gente compraba cosas, experiencias, objetos que pudieran presumir o consumir. Esto no tenía sentido. Ella revisó si había otras transacciones. No había ninguna. Solo ese único y enorme pago a un hospital infantil, procesado a las 2:43 de la mañana mientras ella dormía en su departamento de Polanco, rodeada de amigos que se habían burlado de casinos y coches lujosos. Su primer instinto fue pensar en fraude. Alguien había robado la tarjeta de Daniel y él estaba realizando algún tipo de estafa de facturación médica, pero eso tampoco tenía sentido. El pago se había realizado, era legítimo y rastreable hasta un hospital real, por servicios realmente prestados. Pudo ver el número de cuenta, el departamento de facturación del paciente, el monto exacto hasta el último centavo. Clara abrió su laptop y buscó información sobre lo que podrían costar 47,000 pesos en un hospital infantil. Los resultados hicieron que su estómago se encogiera. Cirugía cardíaca, tratamiento de cáncer, manejo de enfermedades crónicas. El tipo de cuentas que llegaban cuando algo andaba muy mal con un niño. Cuando los padres pagarían cualquier cosa para mantener vivos a sus hijos e hijas. Pensó en la expresión del rostro de Daniel en la gala. La forma en que no discutió ni suplicó. El traje prestado, las manos curtidas, la completa ausencia de reacción cuando ella ofreció la tarjeta como un truco de magia. Tenía un hijo enfermo y una deuda médica de 47,000 pesos. Y ella le había dado la tarjeta de crédito en broma. Por primera vez desde la noche anterior, Clara dejó de sonreír. Daniel se despertó con la pequeña mano de Lily en su hombro. Se había quedado dormido de nuevo en la mesa de la cocina, con el cuello rígido, la pila de sobres aún extendida frente a él. La luz de la mañana entraba débilmente por la ventana, difusa por el hollín, que ninguna cantidad de limpieza podía eliminar por completo. «Papi, te olvidaste de dormir en tu cama», observó Lily con la preocupación pragmática de una niña que había aprendido a monitorear el bienestar de su padre. «Lo sé, mi amor. Estaba trabajando».
Ella se subió a su regazo teniendo cuidado, como siempre, de no esforzarse demasiado. Los médicos habían explicado que su problema cardíaco requería seguimiento, que no debía correr ni jugar demasiado bruscamente, y que el estrés podría desencadenar complicaciones. A sus 8 años había internalizado esas limitaciones tan completamente que se movía por el mundo como un pequeño fantasma cauteloso. ¿Es por las cartas del hospital?, preguntó ella. Daniel dudó. Había tratado de protegerla de la realidad financiera. Pero los niños percibían más de lo que los adultos les daban crédito. Ella lo había visto al teléfono con agencias de cobro. Había escuchado fragmentos de conversaciones sobre planes de pago que no prosperaron. «Ah, no», dijo él. Y lo decía en serio. Preparó el desayuno con lo que quedaba en la nevera. Huevos y tostadas con el último trozo de mantequilla. Mientras ella comía, él miró la tarjeta de crédito que aún estaba sobre la mesa. 24 horas. Clara le había dado 24 horas. Probablemente esperando que las gastara todas en las primeras horas en compras frívolas. En cambio, él había gastado 3 horas y abordado solo las deudas más críticas. Había más. Siempre había más. El alquiler que amenazaba con un desalojo. Las facturas de luz y agua a punto de ser cortadas. La deuda de la tarjeta de crédito de cuando Sara aún vivía. Cuando ambos trabajaban y apenas podían mantenerse a flote. Ahora, como padre soltero con una hija que necesitaba atención médica costosa, los números se habían vuelto imposibles, pero Daniel había aprendido algo importante durante los años difíciles desde la muerte de Sara. Todo tenía peso. Cada compra conllevaba consecuencias. La disciplina de la pobreza le había enseñado a ver el dinero no como un recurso para el placer, sino como una herramienta de supervivencia. No desperdiciaría esta oportunidad en cosas que no necesitaba. Clara pasó la mañana en un estado de distracción que no podía definir. Canceló su habitual brunch sabatino, diciéndole a Mónica que no se sentía bien, lo cual era técnicamente cierto. Ella la había inquietado desde que vio el pago del hospital. Algún cimiento sobre el que había construido su mundo. La forma en que veía las cosas reveló una grieta que no dejaba de examinar. Se encontró buscando más información. Daniel Ortiz, zona de la Ciudad de México. Había varios, pero redujo los resultados usando lo que recordaba de la gala. Su barrio, La Doctores, basado en la dirección asociada con la cuenta de facturación del hospital, su edad aproximada. Finalmente encontró un viejo perfil de LinkedIn inactivo durante años. Daniel Ortiz, ex maestro de obra, con experiencia en proyectos de construcción residenciales y comerciales. Su perfil terminaba abruptamente hace 5 años. Más o menos el mismo tiempo su historial laboral. Clara se preguntó por qué dejaban de actualizar lo que había sucedido hace 5 años. ¿Qué lo habría detenido? ¿Qué transformó a un profesional con un perfil de LinkedIn en alguien que no podía permitirse una donación de $1,500 a una organización benéfica? Pudo suponer. Cuentas médicas, la enfermedad de un hijo, las implacables matemáticas de los costos de atención médica en México, frente a los ingresos de la clase trabajadora. Había escuchado sobre estas situaciones en abstracto. Había ignorado en gran medida las estadísticas citadas por los políticos. Pero nunca las había asociado con una persona específica. Un hombre de verdad, humillado, de pie ante una mesa de registro mientras ella observaba, divertida. Otra notificación apareció en su teléfono. Una segunda transacción. Esta vez fue un pago a una empresa de administración de propiedades en La Doctores. El monto exacto de 3 meses de alquiler atrasado más recargos por mora. Daniel estaba usando la tarjeta para saldar las deudas de su vivienda, asegurándose así un techo sobre la cabeza de su hija. Clara dejó caer su teléfono y miró por la ventana hacia el Paseo de la Reforma, brillando bajo el sol matutino. Había esperado sentirse justificada en este punto, superior en sus predicciones sobre cómo los pobres derrochaban el dinero. En cambio, sintió algo desconocido y profundamente incómodo. Se sentía pequeña. La tercera transacción apareció a principios de la tarde. Daniel liquidó un saldo atrasado con la compañía eléctrica, evitando el corte de energía que se había programado para la semana siguiente. Luego vino un pago más pequeño a una farmacia, claramente para medicamentos recetados. Exactamente los copagos de lo que Clara supuso que eran medicamentos cardíacos. Ella siguió cada notificación mientras llegaba. La diversión inicial se transformó en algo más complicado con cada transacción. No estaba comprando lujos, no se estaba dando un capricho. Cada centavo estaba siendo bien gastado. Iba a cubrir las necesidades básicas, a mantenerse a sí mismo y a su hija vivos, con techo y sanos.
Lo más parecido a una compra personal fue un modesto monto en un supermercado, e incluso eso era claramente solo comida. Daniel estaba parado en el pasillo del supermercado, mirando el pequeño exhibidor de juguetes para niños cerca de la caja. A Lily le encantaban los peluches. Tenía toda una colección en su cama, con los que hablaba cuando creía que él no la escuchaba. Había un pequeño elefante morado que sabía que a ella le encantaría. Precio, sin nada para Clara, lo que probablemente gastaba en una sola taza de café. Pero no era su dinero. En realidad, ni siquiera era dinero en el sentido que él lo entendía, el sentido de algo ganado con trabajo y sacrificio. Era una broma, un juego, un capricho de mujer rica. Usarlo para pagar las facturas del hospital de Lily parecía justificable porque la deuda médica era una crueldad sistémica, porque ningún niño debería quedarse sin atención por el costo. Usar el inmueble como garantía para el alquiler parecía necesario, ya que el desalojo perjudicaría a Lily más de lo que él se atrevía a dejar que su orgullo se interpusiera. Pero un juguete, un elefante de peluche, porque su hija merecía algo suave, morado y nuevo. Daniel volvió a colocar el elefante en el estante, pagó la compra con la tarjeta platino y se fue sin mirar atrás. El teléfono de Clara sonó a las 3:47 de la tarde. Vio el número y lo reconoció como el del departamento de fraudes de su banco. Claro. Las transacciones eran lo suficientemente inusuales como para activar sus sistemas de monitoreo. Un titular de tarjeta platino de repente pagando exorbitantes deudas médicas y alquileres atrasados en barrios de bajos ingresos, naturalmente levantarían sospechas. Señorita Sánchez, soy David Chan, del equipo de seguridad de cuentas. Hemos detectado una actividad inusual en su tarjeta platino y nos gustaría verificar estas transacciones autorizadas. Están autorizadas, dijo Clara. Entiendo, pero el patrón es bastante atípico para su historial de gastos. Grandes pagos a un hospital, una empresa de administración de propiedades en la Doctores, varias cuentas de servicios públicos. Parece que alguien podría estar usando su tarjeta para el pago de facturas en lugar de compras. ¿Está segura de que esto no es fraude? Clara casi se rió. El banco estaba confundido porque las transacciones no coincidían con sus algoritmos, ni para gastos legítimos ni para fraude típico. Daniel no se estaba comportando como un ladrón o como un consumidor. Se estaba comportando como alguien que intentaba desesperadamente mantener a su familia con vida. Le di la tarjeta a alguien. Ella explicó voluntariamente. Es una situación complicada. Hubo una pausa. ¿Le dio su tarjeta platino a otra persona para que la usara? 24 horas, como una especie de experimento. Otra pausa, más larga esta vez. Clara podía escuchar el juicio en el silencio. Entiendo. Bueno, las transacciones están autorizadas entonces, pero debo mencionar que los gastos han superado significativamente su monto mensual habitual. ¿Le gustaría que estableciera un límite o señalara futuras compras? No, dijo Clara. Deje que continúe. Después de colgar, ella se encontró a sí misma marcando otro número. Uno que había obtenido por medios que prefería no examinar demasiado de cerca. Hospitales. Los departamentos de facturación mantenían registros. Los registros guardaban información de contacto. Tomó algunas llamadas y algunas explicaciones creativas, pero tenía el número de teléfono de Daniel. Contestó al tercer timbrazo. Hola, soy Clara Sánchez, de la gala de anoche. Silencio. Entonces sé quién eres, dijo él. El banco llamó. Señalaron las transacciones como inusuales. Puedo explicar. Lo que gasté, dijo Daniel sin disculpa ni tono defensivo en su voz. Tengo recibos de todo, hospital, alquiler, facturas de luz, agua, gas, medicamentos, compras de supermercado. Puedo probar cada centavo. No es por eso que estoy llamando. Entonces, ¿por qué? Clara se dio cuenta de que no tenía una respuesta preparada. ¿Por qué estaba llamando? Para confirmar que sus suposiciones estaban equivocadas, para aliviar la incomodidad que había estado creciendo todo el día, para entender algo sobre este hombre que había frustrado tanto sus expectativas. Completamente. Esperaba que gastara diferente, admitió finalmente. Yo sabía lo que esperaba. Todavía sin ira en su voz. Solo un tono indiferente. Reconocimiento. Esperaba que comprara algo estúpido, algo que pudiera señalar como prueba de que la gente como yo no sabe manejar el dinero. No es exactamente eso que como esperaba. Ni siquiera pudo terminar la mentira. La usé donde era necesario, continuó Daniel. Para mi hija. Para mantenernos con techo, alimentados y vivos. Para eso sirve el dinero. Desde mi punto de vista, no sé para qué sirve desde el suyo. Pero ese no es mi problema. No lo dijo como una acusación. Lo dijo como si fuera un hecho. Como describiendo el clima o el color del cielo. Clara encontró la falta de resentimiento en él casi más perjudicial que la ira hubiera sido una respuesta.
Él ya la había evaluado, había encontrado su visión del mundo defectuosa y había seguido adelante sin necesidad de que ella cambiara. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó. Clara miró su reloj, alrededor de 16 horas. Luego tengo que trabajar para mí. Colgó sin despedirse. Clara no podía dejar de pensar en la llamada telefónica. Ella repasó las palabras de Daniel durante la noche, cada frase resonando de manera diferente mientras las examinaba desde nuevos ángulos. Para eso sirve el dinero, es de donde yo estaba. Una afirmación tan simple pero que sacudió algo fundamental en su comprensión. Nunca había pensado para qué servía el dinero. Lo gastó en comodidad, en conveniencia, en el intercambio social para parecer rica entre los ricos. Su apartamento existía porque podía permitírselo, no porque necesitaba el espacio. Su armario cambiaba con las estaciones porque la moda lo exigía, no porque su ropa estuviera gastada. Asistió a galas y eventos benéficos como una actuación, contribuyendo a causas que nunca investigó porque las donaciones eran deducibles de impuestos y las conexiones sociales eran valiosas. Daniel Ortiz usó el dinero para evitar que a su hija se le negara atención médica. Usó el dinero para asegurarse de que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Usó el dinero para comida, medicinas y electricidad. Estas no eran elecciones de la misma manera que los gastos de Clara eran elecciones. Eran las necesidades básicas de supervivencia, hechas imposibles por circunstancias que probablemente él no eligió. ¿Qué habría pasado con su esposa? Las cuentas del hospital sugerían una hija enferma. Pero eso no explicaba por qué Daniel estaba solo. Si ella lo había abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles, si ella había muerto. Clara se encontró construyendo narrativas, tratando de entender la vida que lo había llevado a ese momento en la gala, cuando un hombre con un traje prestado fue rechazado por la falta de 1,500 pesos. Decidió que necesitaba verlo con sus propios ojos. El viaje a la Doctores tomó 40 minutos en el tráfico de sábado por la noche. Clara nunca había pasado mucho tiempo en esa zona, quizás de pasada de camino a otro lugar, pero nunca se detuvo a mirar. Las calles eran más estrechas de lo que esperaba, los edificios más viejos. Estacionó su Mercedes a una cuadra de la dirección de Daniel, consciente de cómo el coche desentonaba con los viejos sedanes y vehículos utilitarios que bordeaban la calle. Su edificio era un edificio de 3 pisos sin ascensor. El tipo de estructura que probablemente fue una modesta vivienda de clase media hace 60 años, y había decaído constantemente desde entonces. Los escalones de la entrada necesitaban reparaciones. Un letrero escrito a mano. Un aviso en la puerta decía que el ascensor estaba fuera de servicio, aunque Clara sospechaba que había estado fuera de servicio durante meses, quizás años. Ella no entró. No estaba segura de qué diría si se la enfrentaba. Ni siquiera estaba segura de lo que estaba haciendo allí. En cambio, caminó por la acera, observando una bodega en la esquina, con rejas en las ventanas, una lavandería que no parecía haber sido remodelada desde los años 80, niños jugando en un pequeño trozo de hormigón que servía de parque infantil, sus gritos resonando en el frío aire de la noche. Entonces los vio. Daniel salió por la puerta principal del edificio de la mano de su hija. La niña era pequeña para lo que Clara estimó que era su edad. Un cabello oscuro como el de su padre y un andar cauteloso que sugería que había aprendido a ser cuidadosa con su propio cuerpo, caminaban despacio, a su ritmo delicado. La atención de Daniel estaba completamente enfocada en lo que ella le decía. En la esquina se detuvieron. La niña señaló algo en el escaparate de la bodega, un escaparate que Clara no podía ver a distancia. Daniel se arrodilló a su altura, hablando suavemente. La niña asintió, pareciendo aceptar lo que él dijo, y continuaron caminando sin entrar en la tienda. Clara los vio desaparecer a la vuelta de la esquina. Un padre y una hija, pobres y estoicos, conectados de una manera sencilla, como solo las personas suelen serlo. Solo se tenían el uno al otro. No había drama en la escena, ningún momento de crisis, solo vida ordinaria, amor ordinario, lucha ordinaria. Condujo a casa en silencio. El lujo del Mercedes parecía obsceno como nunca antes. Daniel devolvió el crédito a la mañana siguiente. Exactamente 24 horas después de haberlo recibido, llegó al edificio de Clara a la hora que calculó que el portero estaría cambiando de turno, esperando pasar sin ser detenido, pero Clara había dejado instrucciones y él fue dirigido al ascensor con sorprendente cortesía. Su apartamento era todo lo que él esperaba, de piso a techo. Ventanas con vistas al Paseo de la Reforma, muebles que costaban más que su ingreso anual, obras de arte en las paredes que probablemente representaban la matrícula universitaria de alguien. Se quedó en la entrada sin querer dejar rastros de sus zapatos gastados en los pisos prístinos. Allí extendió la tarjeta y una carpeta. Todo documentado, cada transacción, cada detalle.
Con el recibo puede ver exactamente a dónde fue. Clara tomó la carpeta pero no la abrió. Lo miró de forma diferente a como lo había hecho en la gala. Su diversión anterior fue reemplazada por algo más incierto. ¿Cuánto le queda?, preguntó. ¿En la tarjeta? No sé. No revisé el límite. Lo que gasté. Aquí está el total. Él había escrito el número en la parte exterior de la carpeta. Cuenta del hospital, alquiler, facturas de servicios públicos, recetas médicas, compras de supermercado, todo desglosado, todo contabilizado. El total fue considerable, pero ni de cerca lo que una tarjeta de crédito ilimitada podría haber comprado. No gastó nada en usted mismo, observó Clara. Gasté en mi familia. Es lo mismo. Significado de que no compró nada solo porque lo quería. Sin lujos, sin caprichos, nada frívolo. Daniel casi se rió. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que preocuparse si su hija tendría dónde dormir el próximo mes? ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que elegir entre las medicinas y la despensa? No tengo espacio para frivolidades. Él no lo decía para herirla. Él realmente estaba preguntando, tratando de reducir la distancia entre sus experiencias, pero las preguntas sonaron como acusaciones, ya que no había buenas respuestas. Gracias por lo que hizo. Él, añadió Daniel. Usted probablemente lo dijo en broma, y no me importa. Usted me dio una oportunidad de cuidar a mi hija, y la tomé. Él se giró para irse. Espere. La voz de Clara lo detuvo en la puerta. Quiero saber algo. En la gala, cuando le ofrecí la tarjeta. ¿Qué pensó usted? Daniel sopesó la pregunta. Pensé que estaba tratando de humillarme. Pensé que quería una historia para contarle a sus amigos sobre el pobre tipo que no pudo controlarse cerca del dinero. Pensé en negarme. ¿Por qué no lo hizo? Porque mi hija necesitaba un seguimiento posquirúrgico cardíaco que yo no podía pagar. Porque estábamos a punto de ser desalojados. Porque el orgullo también es un lujo. Y yo no tengo espacio para eso. La miró directamente a los ojos. Usted quería probar algo sobre gente como yo. Yo también quería probar algo. Que el dinero no es la medida del valor de una persona. Lo que importa más es cómo se gasta que cuánto se tiene. Ser pobre no significa ser tonto, codicioso o menos que humano. Hizo una pausa. Creo que demostré mi punto mejor que usted el suyo. Salió sin esperar una respuesta. La carpeta se quedó en la mesa de centro de Clara durante 3 días antes de que ella la abriera. No estaba segura de por qué la demora. Quizás estaba asustada de lo que la documentación confirmaría. La meticulosa contabilidad de un hombre que sopesaba cada peso frente a la supervivencia de su hija. Quizás simplemente estaba evitando el ajuste de cuentas que sabía que se avecinaba. Cuando finalmente la miró, el contenido era exactamente como Daniel lo había descrito. Un resumen de pago del Hospital Infantil de México, que mostraba el enorme saldo de gastos cardíacos, ahora reducido a 0. Un recibo de la administración de la propiedad que confirmaba el pago de 3 meses de alquiler atrasado, más tarifas, servicios públicos, extractos que mostraban cuentas al día, registros de farmacia para medicamentos cardíacos pediátricos, un recibo de supermercado de huevos, pan, leche, verduras y cantidades modestas de pollo. Nada extravagante, nada derrochador. En el fondo de la carpeta, Daniel había incluido algo inesperado, una fotografía de su hija, impresa en papel común en una impresora doméstica. En la parte de atrás había escrito: su nombre es Lily. Tiene 8 años. Su mamá murió durante su segunda cirugía cardíaca. Gracias por ayudar a evitar que su papá se endeudara médicamente el tiempo suficiente para verla crecer. Clara se quedó mirando las palabras hasta que se le empañaron. La mamá de Lily había muerto durante una cirugía cardíaca. La misma cirugía que creó la deuda que Daniel no pudo pagar. Él había perdido a su esposa tratando de salvar a su hija, y pasó años hundiéndose en deudas mientras criaba a una niña enferma solo, y Clara le había entregado esa tarjeta de crédito en broma. Ella se había reído con sus amigos sobre las cosas frívolas en las que el pobre hombre gastaría el dinero. Ella esperaba sentirse superior, confirmada en sus suposiciones sobre pobreza y carácter. En cambio, sintió la vergüenza particular de alguien que se había equivocado fundamentalmente en algo importante. La broma que hizo a expensas de Daniel no tenía gracia, nunca la había tenido. Había arriesgado el bienestar de un niño por diversión, y solo la disciplina de Daniel había evitado el desastre. ¿Y si él hubiera sido la persona que ella esperaba? ¿Y si él hubiera reventado su tarjeta con compras lujosas? Ella habría cancelado la tarjeta, quizás presentado cargos, confirmando así todos sus prejuicios. Y Lily seguiría enfrentando deudas médicas y desalojo, aún a un paso de la catástrofe. La risa que compartió con sus amigos en la gala resonó en su memoria, distorsionada ahora en algo feo. Escuchó su propia voz describiendo la cara de Daniel.
especulando sobre casinos y malas elecciones. Vio a sus amigas asintiendo, cómodas en sus suposiciones compartidas. Había sido cruel, no violentamente, no intencionalmente, sino de la manera descuidada de las personas que nunca tuvieron que considerar el peso de sus palabras. Había tratado a un padre desesperado como entretenimiento y lo llamó generosidad. Clara entendió ahora que el dinero por sí solo no arreglaría lo que ella había roto. Podía firmar cheques todo el día y nunca lo haría abordar el defecto fundamental de su propia percepción. Daniel no necesitaba su caridad, necesitaba ser visto por lo que era. Un padre que sacrificó todo por su hija, a quien se le ofrecieron recursos ilimitados y los gastó en lo necesario, demostrando más disciplina financiera bajo presión de la que Clara jamás había necesitado desarrollar. Ella comenzó a formular un enfoque diferente. A Clara le tomó 2 semanas programar la reunión. Trabajó con intermediarios inicialmente, ya que no quería presionar a Daniel para que se pusiera en contacto con alguien que posiblemente no desearía. Le pidió al departamento de cobranza del hospital que le pasara su información, y luego esperó. Cuando él finalmente llamó, su voz mostraba el cansancio de alguien que esperaba otra humillación. «No me interesa hacer su proyecto de redención», dijo antes de que ella pudiera hablar. «No lo es. ¿Entonces qué?». Clara había ensayado esta conversación una docena de veces, pero las palabras ahora parecían insuficientes. «Cometí un error en la gala, no dándole la tarjeta. Al final todo salió bien. Pero mis razones para hacerlo, las suposiciones que hice, la broma que pensé que estaba contando, lo sé todo. Usted no necesita explicarme. Me estoy explicando». Ella respiró hondo. «He pasado toda mi vida pensando que el dinero era lo único que me diferenciaba de la gente en su situación. Que era diferente porque tenía recursos, era más inteligente, de alguna manera más merecedora. Verlo pasar esas 24 horas me demostró lo equivocada que estaba». Silencio en la línea entonces. «Y quiero ofrecerle algo. No caridad, un trabajo», explicó. Un puesto que había creado dentro de la empresa de desarrollo inmobiliario de su familia. No era trabajo de construcción, aunque era parte de ello. Un rol de consultoría, aprovechando su experiencia como capataz para identificar proyectos que pudieran proporcionar viviendas asequibles, trabajo de rehabilitación para edificios abandonados, asociaciones con organizaciones que atienden a familias en situaciones como la suya. «El salario es el valor de mercado para alguien con su experiencia», dijo ella. «Los beneficios incluyen cobertura total de atención médica para usted y su hija. Y hay flexibilidad para citas médicas, eventos escolares, lo que usted necesite como padre soltero». Otro silencio, esta vez más largo. ¿Por qué? Porque usted tenía razón. La forma en que uno usa el dinero importa más que la cantidad que tiene. Quiero usar el mío mejor y quiero a alguien cerca que me diga cuándo me estoy equivocando. Daniel no aceptó inmediatamente. Hizo preguntas prácticas sobre la seguridad laboral, las expectativas y qué pasaría cuando Clara inevitablemente se interesara en otra cosa. Ella respondió honestamente, reconociendo que no podía garantizar nada más allá de sus intenciones actuales. «No confío en usted», dijo finalmente. «Probablemente nunca confíe completamente. Me convirtió en entretenimiento para sus amigos. Lo sé, pero Lily necesita estabilidad más de lo que yo necesito proteger mi orgullo. ¿Y este trabajo es real? Si los beneficios son como usted dice, entonces lo intentaré por 6 meses. Después de eso, revaluamos». Justo. La llamada terminó. Sin calidez. Sin la resolución que quizás Clara esperaba. Daniel permaneció cauteloso, y ella entendió por qué. La confianza, una vez rota, se reconstruyó lentamente, si es que lo hacía. Ella no tenía derecho a esperar perdón. Pero al colgar el teléfono, Clara sintió que algo cambiaba en su comprensión de lo que podrían deparar los próximos años. No era una redención, no era una transformación conmovedora, algo más tranquilo, el lento y difícil trabajo de probar con acciones lo que las palabras nunca podrían establecer. Pensó en Lily. La fotografía aún estaba en su mesa de centro. Una niña de 8 años que había perdido a su madre y casi lo había perdido todo. Salvada no por la generosidad de Clara, sino por la disciplina de su padre. Clara había contribuido con dinero, sí, pero el dinero no habría significado nada sin las elecciones de Daniel sobre cómo usarlo. La broma que hizo en la gala nunca sería graciosa, pero quizás podría convertirse en algo más. Un recordatorio de quién había sido y quién estaba tratando de ser. Un peso que llevaba para una vida medida de otra manera. No por lo que ella podía permitirse gastar, sino por lo que ella eligió.